Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a tener en los micrófonos a Maya Gabriel. ¿Qué tal, Maya? Muy bien, Jorge, ¿cómo estás? Y hoy te tenemos en los micrófonos de verdad, no vía Skype, vía teléfono, como siempre solemos hacer en la sección de Revista de Medio Oriente y ocasionalmente en el Desde Boston. Sí, de hecho yo quiero pediros que hagáis esto más a menudo. Podríais traerme una vez por semana porque me gusta más así en persona. Bueno, lo intentaremos, pero a veces el tema de los horarios de los vuelos es un poco complicado. Bueno. Y luego llega una con jet lag, ya no sabes de qué hablas. Bueno, hoy vamos a abordar algo que tiene que ver evidentemente con el trabajo que realizas, pero más que con la actualidad de qué dijo hoy F o El País o El Mundo. Un poco vamos a tomar una distancia y vamos a tratar de ver las cosas en perspectiva sobre el tema de la cobertura de los medios. Tampoco quiero que vayamos a lo típico que ya sabemos o que si no lo sabemos caeremos en ello de que en general los medios en español no suelen mirar con muchos buenos ojos a Israel, ¿no? No, en absoluto. Pero lo que a mí me interesa saber es la evolución. O sea, se mueve la cosa, se mueve a mejor, se mueve a peor, se mueve aparentemente, porque te voy a explicar mi postura. Yo muchas veces tengo la sensación, en tiempos más o menos tranquilos, que la prensa española, por ejemplo, empieza a ser gradualmente más consciente de los titulares que ponen respecto a Israel, cómo tratan la cobertura del conflicto, etcétera, hasta que llega algo tipo un conflicto armado y ya se cae todo en la estantería y volvemos a empezar de cero, ¿no? Yo no diría que empezamos de cero. Hay varios factores. Hay varios problemas en la cobertura y ya no es simplemente con la cuestión israelo-palestina, sino en general con la cuestión periodística en sí. Uno de ellos es cuando estás hablando de problemas factuales, o sea, que están dando mal una fecha o dando mal un dato, que hay algunos que son muy burdos y saltan a la vista y hay otros que son más complejos. Por ejemplo, de repente te dicen que dispararon con un tipo de arma y dispararon con otro. Uno puede decir, es un pequeño detalle. Sí, pero es una información mal dada. Y eso no sé qué clase de evolución tenemos. Hay algunos medios que han hecho una evidente mejoría y y hay menos errores de bulto, menos errores garrafales. Pero luego está el otro problema, el otro tema con el que nos batimos, que linda lo interpretativo. Y en lo interpretativo es lo que dices, depende mucho del momento que se interpreta. Entonces, estamos en un momento de paz, en un momento de calma. La información que nos llega... Paz vista desde afuera, porque en Israel están como locos con esta ola de atentados. Bueno, claro. Que aquí no se cubre, por ejemplo. Estamos hablando de paz, básicamente porque los únicos que están muriendo son los israelíes. Bueno, hay respuesta, también hay muertes palestinas. Los únicos que están siendo atacados, ¿no? Sí, básicamente que la ola de atentados es contra israelíes, contra judíos. Entonces, en ese sentido, la información no da mucho pie a que... Una vez más, malditos israelíes se dejan acuchillar. No vende eso, ¿no? Y luego, por otro lado, que hay una cuestión que es más generalizada, que yo creo que tiene que ver también con una cuestión social. Está habiendo un tipo de evolución en la sociedad. Estamos viendo lo que está llegando desde Oriente Medio, estamos viendo lo que pasa en Siria, estamos viendo cómo se van desintegrando todos esos países y estamos viendo un grado de maldad, de horror, de ensañamiento que hacía mucho tiempo que la humanidad no presenciaba. Ante este tipo de informaciones que llegan de Siria, posicionarse de una manera ciega en contra de Israel ha quedado demasiado evidenciado como algo muy ridículo. Tú puedes ahora hablar puedes ponerte a hablar de Israel y decir que Israel lo hace muy mal, pero ponte en la región en la que estás. Es decir, lo que se está demandando de ti, y hablamos una vez más de periodismo serio, es que hagas una lectura general y tú no puedes hablar de Israel como si estuvieras hablando de Suiza. Bueno, eso es cierto, pero también muchas veces puede esconder otras tácticas de tratar mal el tema de Israel, como venderse como que uno es pro-palestino. Por ejemplo, en la campaña electoral española, antes de hacer cualquier otra promesa,
tanto el Partido Socialista como Pablo Iglesias, lo primero que dijeron, vamos a reconocer al Estado palestino. Eso es antes de hablar de economía, qué van a hacer. El primer meeting que tuvieron en campaña, dijeron, es más, primero fue Pedro Sánchez y enseguida salió Pablo Iglesias y decía, yo también. No pintaba nada ese tema, porque nadie aborda ninguna otra declaración de política exterior española. En toda la campaña nadie habló, vamos a combatir a Daesh o no. Al contrario, todo el mundo trató de evitar esa pregunta, ¿qué van a hacer en Siria? ¿Cuáles son las relaciones con Estados Unidos? Pero con el tema de Israel, no hablaban de Israel, hablaban de el apoyo a Palestina, como que está esa forma de decir Israel lo hace mal aunque no esté haciendo nada. Es que es gratuito eso. Es decir, sale gratis. Tú no tienes... Estás entrando en una especie de... se ha establecido un juego de villanos y de víctimas. Lleva establecida muchos años. Es como si dijeras, combatiremos a Darth Vader. Dices, bueno, pues Darth Vader es el malo. Entonces lo combatirán, es perfecto. Combatiremos a Israel. Perfecto. Nadie se plantea, nadie va más allá. Estamos hablando de una serie de partidos que responden a un electorado, a los intereses de un electorado. En muchos de estos casos, por muchísimos motivos muy complejos, la causa anti-israelí forma parte de un sustrato ya muy, muy profundo de este electorado. Recuerdo, estábamos haciendo un estudio sobre las ONGs. Las ONGs en general, que tienen un interés humanitario, que lo único que, pues te vas a una ONG que quiere dar de comer a los niños en no sé dónde, una ONG que quiere ayudar al comercio en no sé qué parte, u otra ONG que lo que quiere es fomentar las infraestructuras en tal otro país, en fin. Todas estas ONGs que tienen objetivos humanitarios clarísimos, todas estas están al mismo tiempo vinculadas en la lucha anti-israelí. Son muy pocas, son contadas las que no tienen alguna declaración con respecto a la cuestión israelo-palestina. ¿Por qué? Porque incluso algunas tan ridículas como puede ser Payasos del Mundo, ¿no? Bueno, Payasos sin Fronteras, que de hecho recordemos que se fueron a desnudar precisamente en una sociedad que no les no vio eso bien. Con muy buenos ojos, no. Pero la cuestión es que tienes un malo fácil. Pero la pregunta es, vamos a ver, yo entiendo que lo del malo fácil sea una explicación en una sociedad iletrada o que pueda funcionar durante unos años, pero estamos hablando de que estamos en Europa, que estamos en una sociedad moderna, estamos en el siglo XXI, la gente ya se conecta por internet, ve noticias de todo el mundo, algunos leen en otros idiomas y seguimos anclados en lo mismo. ¿Cómo es posible? Hay esa frase que me encanta de lo malo de la ignorancia no es todo lo que no sabe, sino todo lo que sabe mal. Son muchos años de mala información. Yo recuerdo con grandes escritores y grandes cineastas estar en una conversación hace muchísimos años. Salió el tema israelo-palestino y yo decir que nunca había existido un Estado palestino con anterioridad. La carcajada en la que estallaron todos. Gente, te estoy hablando de un nivel intelectual muy alto, con acceso a la información, con supuesto gran preocupación y gran interés. Se burlaban de mí porque decía tamaña barbaridad. Y por mucho que intenté explicar, es kafkiano, por mucho que intenté explicarles que es que no ha existido nunca un Estado palestino, eso estaba visto como si lo que estuvieras haciendo es una especie de declaración política. Dices, no, es que no es una declaración política. Es como un negacionismo, ¿no? En negar la evidencia más clara para ellos. Claro, pero el problema es que todo se termina vinculando a una cuestión ideológica y tú dices, no, yo no estoy hablando de ideología, yo te estoy hablando de hechos. No ha existido un Estado palestino, eso es todo lo que te puedo decir. No quiere decir que no tenga que existir, no quiere decir que no deberíamos apoyar todos uno que existiera, pero lo cierto es que no ha existido. Y eso, te digo, fui víctima de la carcajada, las burlas, luego me hacían chistes sobre que me creía cualquier propaganda israelí. Entonces, y esto es una cosa que ves muy a menudo en los medios de comunicación. Ves que la versión israelí en los medios suele estar siempre bajo sospecha. Suele venir supuestamente. Sí, tú que trabajas en cámara y que muchas veces has hecho estos programas de revistas de Medio Oriente con Jordi, no sé cuál de las agencias es, creo que es Europa Press,
la que no admite los comunicados de prensa de Israel, pero sí de las agencias palestinas? No es que no la admita, pero no suelen venir. Bueno, de hecho también Israel tiene ahí un problema de comunicación importante. Pero no es que sí, no sé si publica tal cual el comunicado, pero vamos, no hay mucha diferencia entre algunas notas y los comunicados. Y cuando los publican sí que siempre, yo veo por ejemplo, un ataque entre un palestino ataca con un cuchillo y entonces es abatido entonces la noticia suele acabar diciendo algo así como fue abatido después de atacar según según los israelíes. Cuentan la fuente militar israelí. Había el otro día una muy buena, no, es terrible, una sobre Kundar, este asesino Kundar, que fue recientemente, murió en un supuesto bombardeo israelí. Porque lo ha reivindicado el Estado. Sí, tiene todas las papeletas, pero bueno, evidentemente no ha habido una reivindicación israelí, con lo cual, por mucho que estemos todos, el 98% de la gente pensando que es Israel, no está reivindicado, luego es un supuesto, no, es un bombardeo supuestamente israelí. Uh-huh. Bueno, esto no, era un bombardeo israelí. Sin embargo, Quntar había supuestamente asesinado a 4 víctimas israelíes. Eso precisamente es lo que no era supuesto. Fue condenado en un juicio. Más que demostrado. Fue demostrado, lo reivindicó, recibió medallas y honores precisamente por eso. Sin embargo, eso pasaba a ser supuesto. Si te fijas, en la mayoría, no en la mayoría, pero en muchísimos medios, todo lo que viene desde la versión israelí es supuestamente. Según los israelíes, o bien alegan, me gusta mucho, es como alegan o justifican. Uh-huh. Sin embargo, las versiones de la narrativa palestina se suelen transmitir sin necesidad de especificar que lo dice alguien palestino o no. Entonces, todo eso, que es la famosa lluvia fina, va calando. Uno va leyendo y sistemáticamente vas poniendo en duda. Y también la manipulación sintáctica. ¿Quién es el sujeto de la oración y quién es el objeto? Siempre Israel ataca y después en la quinta párrafo te dicen en respuesta a que estuvieron bombardeándolo, ¿no? O cosas así. Sí, hablábamos el otro día del titular de un palestino muerto tras arrollar a 17 personas, un atentado tremendo con un bebito. Sí, 11 o 12 o 13. Sí, no sé cuántos sean exactamente, no tengo los papeles delante, pero el sujeto foco no de la es, noticia es el palestino muerto. Palestino muerto. La cuestión es, y esto lo hablaba mucho con Jordi, la cuestión básicamente, si te fijas, es que los palestinos no son tratados como agentes morales. Porque en el fondo, y esto es tremendo, esto lo que revela es un profundo racismo por parte de la gente que da esta información. Hacia los palestinos. Hacia los palestinos. No los tratan como agentes morales. Nunca pueden ser... no se les puede pedir que piensan o sientan remordimiento o compasión. No, ni compasión o actúen... no actúan. Son simplemente objetos de una acción. Por ejemplo, cuando tú te pones a revisar toda la información, te das cuenta que hay una serie de omisiones terribles en la información, y es que Mahmoud Abbas, el presidente moderado, ha hecho varias declaraciones en medios donde ha dicho que no permitirán que los judíos pongan los sucios pies en el Templo del Monte, donde ha dicho que se enorgullecen de los mártires palestinos, que cada gota de sangre es valorada y será honrada y no sé qué. O sea, básicamente... Está llamando incitación al odio. Incitación al odio, exacto. Sí. No ha salido en los medios. Los medios generales no han hecho eco de esta información. ¿Por qué? Porque rompe una estructura mental que ya está. Yo estoy convencida y creo que funciona así. Creo esto ya es interpretativo. Pero yo me imagino a la persona que está en Israel, que tiene ya su estructura hecha, lee eso y dice, esto no es importante. Porque le rompe una estructura que ya está organizada. Le rompe todo un castillo de naipes. Uh-huh. Que en el momento en el que empieces a poner las cartas sobre la mesa, en el que empieces a ver realmente lo que está pasando, no se sostiene esa venta, ese producto que han creado de los palestinos, en los cuales son puro objeto victimizado, y siempre la acción la tiene Israel. Recuerdo, hace muchos años, creo que era en Plomo Fundido,
una entrevista a Javier Solana, que no se caracteriza por ser especialmente un amigo que era de Israel. digamos, el canciller de la Unión Europea. Sí, y en plena el entrevistador de Radio Televisión Española decía, pero Israel debería hacer esto, pero Israel debería hacer tal, pero Israel, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace tal? Y Javier Solana, en un momento le dice al entrevistador, usted me pregunta todo el tiempo sobre lo que debería hacer Israel, pero hay dos. Jamás tal vez también debería hacer algo. Y eso es lo que olvidamos. Nunca hay, y en ningún medio hay, nunca una crítica. Un reproche, un mínimo. Ni siquiera reproche, pero ya como periodistas ejercer tu labor de poner en duda cuestiones oficiales. Esas se ponen exclusivamente si son israelíes, pero cuando estás enfrentándote a la información desde la cuestión palestina, nunca hay puesta en duda. Uh-huh. Una pregunta, porque estamos hablando de no es el blog de un chalado, sino medios, periódicos, en los que se invierten capitales para sacarlos adelante, en que trabaja mucha gente. Nunca se toca esa línea editorial. O sea, digo porque, por ejemplo, hay periódicos que uno identifica, por ejemplo en España, con el centro izquierda, con el centro derecha, con la derecha, con lo que sea. Pero la línea editorial respecto a Israel no cambia, aunque cambie la línea editorial de todo el periódico. Básicamente, si vas a comprar La Razón, la línea editorial será pro-israelí. Sí, no, pero mira, te voy a dar un ejemplo. Sí. Televisión Española. Uno dice, bueno, cuando estaba Zapatero, los socialistas apoyaron a los palestinos, que esto, que lo otro. Se acabó Zapatero, vino Rajoy, se supone que también intervino en las altas esferas de Radio y Televisión Española. Por ejemplo, se rebajó cualquier tipo de crítica al gobierno, como siempre pasa con las televisiones oficiales, pero con el tema de Israel siguen en la misma línea que cuando estaba Zapatero. Perdona, ¿te refieres a Rajoy, cuyo ministro de Exteriores es Margallo? Eso. Ahí tienes la respuesta. Independientemente que tampoco se puede ejercer. Es decir, es que además sería un error, creo yo, ejercer un poder político sobre un medio. El tema es exigir una información completa y correcta. Vamos a ver, no estoy hablando de que quiero que Televisión Española funcione como los gobiernos de turno. Estoy hablando de lo que es la práctica habitual en los gobiernos de la democracia española que han habido hasta ahora. Cuando estaba uno, ponía a los suyos, cuando estaba otro, ponía a los otros. Es que ese es básicamente el problema. Pero ahora, ni siquiera con los del PP... Con Margallo. Sí, pero Margallo no es el único del PP. Se suponía que el PP tenía una posición hacia Israel menos agresiva. ¿O no? España tiene una postura compleja en ese aspecto. España tiene sus aliados... La tradicional amistad. Tradicional amistad. España quiere jugar un rol importante por su posicionamiento, por dónde está. Tiene unos lazos de amistad con los palestinos muy profundas y no quiere perder estos lazos de amistad. España es, si no me equivoco, uno de los países que más dinero dona a la causa anti-israelí o a la causa pro-palestina, digamos. España no va a jugar en contra de sus propios intereses por una cuestión que en definitiva ni le va ni le viene. Yo recuerdo que una de las primeras medidas que quiso fomentar el ministro Margallo fue abrir un consulado en Gaza, sí, que era una cosa un poco marciana, honestamente. Sí. Por muchos motivos, ¿no? Ya simplemente por lo ideológico que es darle Para que Isabel Pérez pudiera tomarse un café con alguien, ¿no? Bueno, sí, no lo sé. Pero no puedes legitimar de esa manera a un grupo como Hamás, cuando supuestamente tu aliado es Abbas, es Fatah, es el llamado bando moderado. El tema es que además es que la noticia y la información no la elaboran los grandes políticos. La información, que es como debe ser, la información debe ser elaborada en el campo, que es donde para eso tienen corresponsales. El problema es que yo lo vinculo más a un problema de pura mediocridad profesional
más que a un problema ideológico. Pero vamos a ver, mediocridad profesional, yo entiendo eso. Y aparte, hoy en día en España hay muchos becarios que trabajan gratuitamente y que no saben nada, que son chicos que acaban de egresar y la formación, educación en España está bajando a nivel, todo eso. Pero si tienen que cubrir un conflicto entre Polonia y Silesia, van a documentarse. Si van a hablar de la selva paraguayo-brasileña, van a documentarse, pero cuando hablan de Israel, nada, van a coger, van a decir esto es la Biblia y ya está. Pues yo no sé qué decirte, porque yo no soy una experta en otros temas, pero he hecho algunas pilladas importantes de serios... Y a nadie le importa en los otros temas. O sea, los países no protestan. No, yo supongo que cada país ejercerá cada país investigará. En términos generales da igual, a la gente no le importa, que ese es uno de los problemas. ¿A dónde van las protestas? Que por eso nosotros insistimos tanto en protestar, porque realmente funcionan. Entonces tú de repente te das cuenta... El otro día leí en un medio español, no me preguntes cuál era, una cosa sobre la Argentina. Y confundían dictadores. Que bueno, que en la Argentina pues llega un momento donde ya no sabes a qué dictador de turno estaba entonces, ¿no? Uh-huh. Pero no recuerdo exactamente, creo que Rojas con Rosas, o sea, había habido, no me acuerdo exactamente cuál era. Y había una seria confusión y nadie dices... Nadie dijo nada, nadie ponía nada. Una carta de un lector. Sí, yo escribí algo en comentarios, en los comentarios, porque un par de gente lo había visto. Pero estamos hablando, y yo creo que ese es un problema que tiene que ver con una gran pobreza a la hora de trabajar. Es decir, un periodista... También, y esto lo hemos hablado también mucho, no olvides que con el caso palestino-israelí, que esto no te pasa con un articulista que va a escribir algo sobre la historia de Argentina... En el problema de Israel y Palestina es que nos enfrentamos a lo que es ese llamado periodismo humano. Es decir, un periodismo en el cual tiene que haber... No, es una corriente del periodismo que, de hecho, los grandes corresponsales o los famosos corresponsales españoles, muchos de ellos... hacen gala de pertenecer a esa línea. Hay incluso un blog donde hay algunas, creo que están Ana Alba, bueno, no recuerdo exactamente quiénes están. Ana Alba es la del periódico, pero como estoy confundiendo, mejor borro. Pero el caso es que es gente que cuando hablan de ellos, sí, somos periodismo humano. Hay, de hecho, un medio que se llama Periodismo Humano y no creemos en la equidistancia. No puede haber equidistancia. Uno es periodista para ayudar a la causa. O sea, no informo, sino... Ellos no te lo van a plantear así, pero eso es lo que terminan haciendo. Ellos no creen que no están informando. Ellos creen que simplemente van a un lugar donde ven un bando de buenos y un bando de malos. Y entonces, el tratamiento de la noticia, si yo soy neutral, estoy siendo, estoy siendo mala. Estás faltando a tu obligación moral de defender una causa. Todos queremos ser Hemingway en un momento dado. Bueno, yo personalmente no, pero mucha gente quiere ser Hemingway a la hora de informar. Incluso los antitaurinos. Incluso los antitaurinos quieren, de hecho, sí, quieren ser Hemingway. Entonces vas ahí, no vas tanto a informar como vas a salvar al mundo. Tiene muchas lecturas y es muy profundo y hay muchísimas causas, muchas cuestiones sociológicas, psicológicas y muchos factores que entran aquí en este juego. Pero uno de los grandes temas que nos enfrentamos aquí, donde está el malo de los malos, que es Israel, que por cierto es el malo de los malos, horrible y sanguinario y torturador y todo lo que quieras, pero te permite vivir ahí, insultar al país todo lo que quieras, decir lo que te dé la gana y no te pasa nada. Con lo cual, digamos que tu amenaza es de chichinabo, es un juguete y sabes que en el fondo no te estás arriesgando tanto. Claro. Porque no se van a Corea del Norte a hacer este trabajo. Evidentemente. Y aparte esto de salvar al mundo de los judíos, huele de mal. Y aparte huele... Oye, muchos de ellos tienen grandes amigos judíos, ¿eh? Sí. Y te citan a Mira Haas, a Guidon Levy, grandes articulistas. Yo también tengo grandes amigos antisemitas, o sea que estamos equilibrados. Estamos en las mismas. Masha, podríamos hablar muchas horas, es más, hemos hablado muchas horas. Todas las que queráis. Y seguiremos hablando muchas horas porque este tema no se agota hasta que la cosa no cambie. ¿Qué vamos a hacer? Somos así de cabezaduras
y seguiremos intentándolo desde Radio Sefarad y especialmente también desde Cámara.org y desde Revista Mo, Revista de Medio Oriente. Les volvemos a recomendar la lectura de entrar a estas páginas web por lo menos una vez por semana para estar al día de las barbaridades, no de las que pasan, sino de las que cuentan, que no es lo mismo. Muchas gracias, Maya Gabriel, por haber estado aquí con nosotros. A vosotros.